Bueno, vamos a continuar. Ahorita les voy a hablar de lo que nosotros a veces denominamos nuestro caballito de batalla, que son las células estromales mesenquimales. Vamos a hablar un poco de sus propiedades biológicas y las aplicaciones clínicas. Las células estromales mesenquimales se han posicionado en los últimos años como una de las células más prometedoras en medicina regenerativa. Y esto se basa por todas sus características y propiedades funcionales bien particulares de ellas. Y esto ha sido demostrado por la gran cantidad de publicaciones que se han generado a partir de las investigaciones basadas en estas células. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más o menos, como les había hablado, de las células madre embrionarias. Las células estromales mesenquimales son un tipo de célula adulta y ellas son multipotentes. Hay que tener muy claro eso. A diferencia de la célula madre embrionaria, que era una célula madre pluripotente, la célula estromal mesenquimal es una célula multipotente, o sea que ella da origen a todas las células del linaje mesodérmico solamente, como son los osteocitos, adipocitos y condrocitos. Al igual que las células madre, poseen la misma característica de autorrenovarse, aunque de una manera un poco más limitada en este caso, creando copia idéntica de ella misma y bajo ciertas condiciones del microambiente celular y tisular llegan a diferenciarse. ¿De dónde podemos obtener las células estromales mesenquimales? Al ser una célula madre adulta, la podemos obtener de cualquier parte de nuestro cuerpo. En las fuentes, en los tejidos perinatales, las encontramos en la placenta, en el cordón umbilical, en la sangre de cordón umbilical, en la gelatina de Wharton, membrana placentaria, líquido amniótico, etc. Y en el humano, la fuente principal, o sea, la persona adulta, la fuente principal de obtención de estas células es la médula ósea, pero también se han obtenido de tejido adiposo, pulpa dental, piel y corazón, además de otros tejidos, pero estos son los principales. A pesar de que la médula ósea es la principal fuente de obtención de células estromales mesenquimales, estas se encuentran en relativamente bajas cantidades dentro de la población mononuclear de la médula ósea. Dentro de esta población mononuclear, las células estromales mesenquimales abarcan el 0.001% al 0.01%, o sea que prácticamente no hay nada, ¿ok? Más del 95% de las células maduras encontradas en la médula ósea son de linaje sanguíneo. Por eso la importancia y uno de los grandes retos en lo que son las terapias basadas en células estromales mesenquimales es obtener una cantidad suficiente y que sirva para aplicar en las terapias. Para esto, una vez obtenida la muestra de médula ósea, esta muestra debe ser trasladada al laboratorio. Y cuando hablo de laboratorio, no hablo de cualquier laboratorio clínico. Hablo de una sala blanca, una sala donde se trabajen las buenas prácticas de manufactura, porque como ya les habían dicho, las células estromales mesenquimales son consideradas medicamentos y deben de ser tratadas como tales. En la sala blanca duran aproximadamente entre 3 a 4 semanas de cultivo para obtener un número suficiente para poder ser aplicadas en los tratamientos y tener una población homogénea y única de células estromales mesenquimales. Ahora bien, ¿cómo sé yo que cuando yo aíslo células de una médula ósea, por ejemplo, tengo células estromales mesenquimales? La Sociedad Internacional para la Terapia Celular en el 2006 colocó 3 criterios mínimos que deben de cumplir las células para ser consideradas estromales mesenquimales. En primer lugar, ellas en cultivo, in vitro, deben crecer adheridas al plástico de cultivo. Deben tomar una morfología de tipo fibroblastoide, no sé si ven aquí, son alargadas. Después, deben expresar una serie de marcadores de superficie como son el CD90, CD105 y CD73. Y no deben tener o deben estar ausentes los marcadores hematopoyéticos CD34, CD45, 14, 11, CD19. Además, ellas no deben expresar
HLA-DR ni MHC clase 2 y expresan muy poca o muy baja MHC clase 1. Perdón, es al revés. Ellas no expresan MHC clase 1 y muy baja expresión de MHC. Increíble, Fernando, que parece que el marketing comienza a funcionar un poquito mejor. Y les traigo mejor. un ejemplo de cómo hacemos nosotros en el laboratorio para caracterizar estas células. Una vez, esto lo hacemos por la técnica de citometría de flujo, utilizando anticuerpos dirigidos hacia cada marcador en la superficie celular. El día 0, que es el día que llega la muestra de médula ósea al laboratorio y que nosotros aislamos las células mononucleares, se realiza la citometría de flujo. En estos gráficos de puntos vamos a observar que todo lo que está por debajo de la línea roja es negativo, mientras que todo lo que va por encima de la línea roja es positivo. Ese día se hace este ensayo y podemos observar que tenemos un porcentaje positivo de marcadores hematopoyéticos como el CD34 y CD45. Y tenemos casi 0 de marcadores mesenquimales como el CD90 y CD105. Una vez que pasan las 3 a 4 semanas de cultivo en nuestra sala blanca, vemos como los marcadores hematopoyéticos caen al 0%, mientras que los marcadores mesenquimales aumentan hasta un 100%. En este momento nosotros podemos decir que tenemos una población exclusiva de células estromales mesenquimales. Por otro lado, el tercer punto era la diferenciación in vitro. Esto se hace cultivando las células en medios de diferenciación especiales para poder obtener progenitores de osteoblastos, progenitores de hueso, adipocitos, progenitores de grasa, condrocitos y células endoteliales. Y se revelan por tinciones específicas. ¿Okay? Una vez que están estos 3 pasos cumplidos, ya podemos decir que las células con las que estamos trabajando son células estromales mesenquimales. Ahora bien, las propiedades que se les han adjudicado a estas células o que se le han descubierto a estas células han llamado mucho la atención para la medicina regenerativa. Las células estromales mesenquimales, como ya les dije, son capaces de autorrenovarse y diferenciarse, muy importante. Ellas producen citoquinas, producen factores solubles. Ellas al no expresar HLA-DR ni MHC clase 1, ellas no pueden ser rechazadas cuando son colocadas de una persona a otra. No forman teratoma. Algo que no les mencioné cuando hablé de células embrionarias es que las células embrionarias, por ser una célula pluripotente, forma teratomas. Y eso es por lo que tanto se ha frenado, una de las causas por las que se han frenado su utilización, o sea, no frenado, bueno, se ha disminuido su utilización en la práctica clínica, en las terapias experimentales. Además, ellas tienen función de transporte, de atracción y estimulación por los factores solubles que producen, tienen una función de migración, motilidad y una función de soporte, ya que ellas en el nicho de la médula ósea son el nicho de las células hematopoyéticas. Los factores producidos por las células estromales mesenquimales tienen diferentes actividades. Tienen actividades angiogénicas, tienen actividades neurogénicas, quimioatrayentes, atraen a otras células, llaman a otras células, tienen propiedades antiapoptóticas, inmunomoduladoras. Esto es bien importante porque por esta razón se han utilizado en muchos protocolos clínicos y propiedades antifibróticas. Cuando hablamos de la inmunomodulación que hacen las células estromales mesenquimales, ellas actúan disminuyendo la diferenciación, proliferación y activación tanto de las células T efectoras, de linfocitos B, de las células NK, aumentan o promueven la generación de linfocitos T reguladores. Disminuyen la diferenciación de las células dendríticas, por lo tanto la presentación antigénica no se da. Disminuyen la maduración o suprimen la maduración del monocito, por lo tanto este no se va no va a pasar a ser un macrófago y no va a haber fagocitosis. Inhiben la activación del neutrófilo. Por estas razones, estas células llaman tanto la atención.
Ahora bien, muchos protocolos clínicos a nivel mundial están basados en células estromales mesenquimales. Es una de las células que más se están usando en protocolos clínicos. Aquí podemos observar que dentro de todas las condiciones a las cuales ellas se aplican, la principal es en enfermedades musculoesqueléticas, regeneración de hueso, ya sea en fracturas, no unión, pseudoartrosis, en regeneración de cartílago y otras enfermedades musculoesqueléticas. También en desórdenes cardiovasculares, están utilizadas en el sistema nervioso para enfermedades de Parkinson, de Alzheimer, en lesión de médula espinal, desórdenes del sistema inmunitario, también están siendo investigadas mucho para la enfermedad injerto contra huésped, en enfermedades de la piel o en afectaciones de la piel, en regeneración de piel en pacientes quemados, enfermedades del tracto respiratorio. Esto ha aumentado a partir del año 20 con el auge del COVID, porque ya que muchas personas quedaron afectadas a nivel de tracto respiratorio, se están utilizando estas células en protocolos clínicos experimentales. A nivel mundial, tenemos alrededor de 1.480 protocolos clínicos. Cuando le hablo de protocolos clínicos, como le dije en la lámina pasada, son protocolos donde se utilizan las células para trasplantarlas a pacientes, no protocolos observacionales ni de seguimiento, sino protocolos donde se utilizan las células en el paciente. El primer país, el país que más protocolos clínicos tiene es China, seguido de Estados Unidos. Además, en Europa, España y Francia son los países con más protocolos clínicos, la India, en Australia, en Irán, en África, Egipto es el país que más tiene, y en América del Sur hay 44 protocolos clínicos registrados y uno de los que más tiene protocolos clínicos es Brasil. Ahora bien, a veces nosotros decimos que no hay ningún protocolo clínico mundialmente aceptado con células madres, pero en diferentes regiones del mundo, diferentes agencias regulatorias han aprobado protocolos clínicos con el uso de células estromales mesenquimales. En este caso les traigo a colación las principales agencias regulatorias, por supuesto, son las de FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Sin embargo, les traigo a colación la agencia regulatoria de Japón, de Corea, de la India y de Irán, que son agencias regulatorias que han hecho sus regulaciones o han basado sus guías en las guías que da la FDA y la EMA, y han sido reconocidas por la FDA y la EMA. En Europa está aprobado un tratamiento basado en células estromales mesenquimales con la utilización de células estromales mesenquimales de tejido adiposo para fístulas perianales en enfermedad de Crohn. En Japón, en enfermedad injerto contra huésped y lesión de médula espinal. En Corea, en infarto agudo de miocardio, fístulas en enfermedad de Crohn, osteoartritis de rodilla, desórdenes de tejido conectivo, esclerosis lateral amiotrófica. En la India, isquemia crítica de las extremidades, y en Irán, en osteoartritis. Esta terapia, este tratamiento de Remestecel de la empresa Mesoblast era un protocolo clínico que se hace en Australia para enfermedad de injerto contra huésped. Ellos este año, la FDA les había aprobado algunas cláusulas para poder ser aprobadas como un tratamiento. Sin embargo, a mediados de este año detuvieron todo y no han sido aprobados. Ellos están en esa pelea porque les están pidiendo más resultados, porque ellos lo están haciendo en pacientes pediátricos y ahora están pasando a pacientes adultos. No es que está aprobado, pero se los traje a colación por eso. Todos los que tienen un asterisco utilizan células estromales mesenquimales halogénicas. Y ahora bien, yo hablo siempre del mundo. ¿Y qué pasa en Venezuela? En Venezuela tenemos 5 protocolos clínicos basados en células estromales mesenquimales. Tenemos regeneración de huesos en pseudoartrosis. Este es como 2 protocolos clínicos porque uno es en adultos y otro es en niños con pseudoartrosis congénita. Tenemos un protocolo de regeneración de piel en pacientes quemados,
un protocolo de regeneración de pulpa dental y un protocolo de regeneración de hueso en enfermedad periodontal. ¿En dónde estamos aplicando estos protocolos? Los hemos aplicado en el Distrito Capital, en el estado Zulia, donde aplicamos el protocolo de regeneración de piel en el Hospital de Coromoto, en el estado Mérida, que hacíamos regeneración de hueso, y actualmente tenemos los 4 protocolos activos en el estado Yaracuy, tanto en el Hospital Pediátrico Niño Jesús como en el Hospital Central. Para el momento llevamos 324 tratamientos realizados con 165 pacientes tratados. Este año logramos registrar todos nuestros protocolos clínicos en la principal base de datos pública a nivel mundial. Aquí uno tiene que especificar cómo hace el protocolo, cuánta cantidad de células, a qué pacientes va dirigido, etcétera, criterios de inclusión, de exclusión, etcétera, y las instituciones que están colaborando o que están relacionadas con este protocolo. Como ya veníamos diciendo, no solo somos nosotros, no solo somos las caras que ven ahorita, sino que es todo el personal que está detrás de nosotros, el personal con el que trabajamos, personal de salud, personal administrativo, personal del IBIC, personal de los diferentes hospitales, gobernaciones, etcétera. Y siempre decimos que nosotros vamos de la investigación básica a la aplicación clínica. Muchísimas gracias.